Pero no hay nada, hermano, no hay nada como adorar al Señor en la mañana. En el Salmo 63 dice: Dios mío, eres tú. Dios, de madrugada, te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Cuando peor nos sentimos, tenemos sed de Él. Pero dice, ¿para qué? Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Hemos sentido su presencia en este lugar. Hemos sentido su presencia, hermanos. Adorémosle, levantemos las manos, quitemos lo que no viene de Él. Quitemos todo, hermanos. Cantaban hoy, y yo quiero que se queden con esto en sus corazones porque vamos a hablar de esto. Pero cantaba que vemos sus ojos de amor. Yo quiero que recuerden ese cántico, esa estrofa de ese cántico, porque vamos a hablar de una mirada de nuestro Redentor, de una mirada de amor, porque lo único que Él nos puede hacer es mirarnos con amor. Nuestra mirada cambia, pero la mirada de Dios es una mirada de amor. Amén. Ahora, si pueden acompañarme, hermanos. Gracias una vez más a los músicos y los cantantes, a todos los que hacen este servicio posible, y gracias al Santo Espíritu de Dios por su presencia. Si podemos abrir nuestras Biblias, amados hermanos, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Un versículo, y luego vamos a hablar de Pedro, pero vamos a hablar aquí y nos vamos a quedar aquí un tiempo. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ¿qué? Nuevas. Solo viejo pasó y todo es hecho nuevo. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre celestial, te damos gracias por esta preciosa mañana. Gracias, Cristo, Señor, por el sacrificio que tú hiciste a favor nuestro. Gracias porque pagaste un precio por amor a nosotros. Gracias por ese amor que tú nos has dado. Padre, yo ruego, Señor, que tú hables a cada uno de mis hermanos como hablaste a mi propia vida, Señor Jesús. Que abras nuestros corazones y nuestro entendimiento, Cristo amado. Señor, que tú quieres, Padre, que nuestros matrimonios sean transformados, Señor Dios, y sean fortalecidos porque nació en tu corazón, amado Dios. Gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das de adorar juntos con nuestros hermanos, Padre. Yo también, Señor, de una manera especial, Cristo amado, Señor, celebramos el nacimiento de 3 niños de esta iglesia, de Señor Jesús, de Noah, Padre, de Santos Malacaya, y anoche, Señor Dios, de Sarah, Padre. Yo ruego, Señor, tu mano sobre cada uno de esos niños y sobre sus padres, Padre, que nunca se aparte, Señor, tu enseñanza de sus corazones ni de sus bocas, Cristo amado. Gracias por hacernos partícipe de ver 3 milagros hermosos, Señor Dios. Padre, habla, Señor, pon carbón encendido sobre mis labios, Cristo amado, y que me quite yo y que seas tú, amado Dios. En el nombre de Jesús te lo ruego, mi Dios. Amén, Señor, y amén. Amén, hermanos. Nosotros leímos que las cosas viejas pasaron y todo son cosas nuevas. Y si nosotros decimos que somos nuevos en Cristo, ¿verdad? Porque el día que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, las cosas del mundo tuvieron que echarse para un lado para que las cosas espirituales y las cosas del Señor puedan entrar, porque yo tengo que menguar para que el Señor crezca. Yo tengo que ceder, yo tengo que dejar unas cosas para que sea el Señor glorificando y creciendo en nosotros. En Romanos 12 nosotros sabemos que dice que tenemos que transformar nuestra mente, que no nos conformemos a este siglo. Nosotros tenemos que rechazar las cosas que éramos antes y no conformarnos, pero yo tengo que tener una renovación día a día. Así que nosotros tenemos que entender que lo viejo pasa, lo nuevo entra, pero depende de mí, de mi transformación y de mi búsqueda hacia el Señor. No podemos continuar una vida nueva con cosas viejas. Si nosotros un día llegamos al altar y dijimos, o alguien nos presentó, nos hizo el plan de salvación, alguien nos habló de Cristo y nosotros dijimos que sí porque había algo que molestaba. Dijimos que sí
porque entendíamos que había algo que estorbaba nuestras vidas. Dijimos que sí porque había un vacío en nuestros corazones que tenía que ser lleno con el único que podía llenarlo, porque no lo puede llenar absolutamente nada, sino solamente el que pagó el precio por nosotros. Entonces, si nosotros hemos dicho que sí a ese amor, a eso nuevo, nosotros tenemos que soltar lo viejo. Nosotros tenemos que soltar, se me salió lo de puertorriqueña, trato de que no, soltar, hermanos. Nosotros tenemos que soltar lo que antes nos ataba, lo que a nosotros nos amarraba, lo que a nosotros nos impedía y no podíamos ser felices. Entonces, lo nuevo llega, lo viejo se sustituye. ¿Y qué pasa con la persona, el recién nacido, verdad? La persona que es nueva en Cristo. ¿Qué le pasa a esa persona? Esa persona vive enamorada del Señor. Esa persona quiere estar el nuevo en el Señor. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan el día que dijeron que sí al Señor? Yo me recuerdo como si fuera hoy. Un día así en Illinois, un día de lluvia, un día de nieve, y los 4 pasamos al frente a decir sí al Señor. Hermanos, nosotros en el momento en que recibimos a Cristo, no había otra cosa que nosotros no anheláramos, sino estar en su casa, aprender de Él, ser partícipe del estudio de la palabra. Ese libro que nosotros teníamos en nuestras casas, ahora lo abrimos, ahora lo saboreamos, nos enamoramos del autor del mismo. Él es el que a Él es el que comenzamos a enamorarnos. Esa palabra se hace real. En nosotros hay una necesidad de estar con el Señor, de pasar tiempo, coinonía, compañerismo con los hermanos. Eso pasa cuando estamos en el primer amor, ¿sí o no? Y nos pasa en nuestros matrimonios, ¿sí o no? Cuando nosotros nos enamoramos. Yo me enamoré cuando Cristóbal Colón llegó a tierra. Hermanos, hace muchos años, pero yo recuerdo cuando me enamoré, nos enamoramos y queremos pasar tiempo. ¿Se acuerda usted cuando quería pasar tiempo con su pareja? Nosotros vivíamos un poco distantes. Yo soy de la ciudad, él es del campo. Entonces nosotros cuando nos veíamos era como una mariposita, un deseo de querer estar juntos. Y mi esposo me dice que tengo que tener cuidado con esto. Contábamos el tiempo para poder estar juntos. Y así nos pasa con el Señor. Según nosotros andamos en nuestro caminar cristiano, ¿qué pasa? Que descuidamos esa relación con Dios y descuidamos esa relación con nuestros esposos y esposas también. La palabra del Señor en Apocalipsis 2, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, una iglesia que amaba a Dios, una iglesia que hacía obras, una iglesia que había sufrido. ¿Y qué le dice? Tengo contra ti ¿qué? Que había perdido el primer amor. Y cuando nosotros vemos un recién convertido y cuando nosotros vemos un recién casado y uno ve unas acciones que tiene recién convertido o la persona recién casada, nosotros tenemos la tendencia de decir, es que está en el primer amor. ¿Verdad que sí? Como si el primer amor fuera algo que va a pasar, como si el primer amor fuera algo que tiene una fecha límite. No, el Señor le dice a su iglesia, a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que perdiste el primer amor. O sea, que dejamos lo que nosotros nos enamoró, que descuidamos lo que nosotros nos llevó a enamorarnos del Señor. Entonces hacemos las cosas por costumbre, porque las hacemos. Entonces perdemos muchas cosas, hermanos, perdemos mucho en ese camino de dejar mi primer amor, de dejar el amar su palabra, de dejar de enamorarme del Señor. Si nosotros 20 veces hemos leído esta Biblia, 20 veces encontramos algo nuevo en ella. Así que eso tiene que ser deleite en mis labios y en mi corazón. Yo tengo que aprender a enamorarme, vivirla, pero también yo tengo que cuidar mi relación con Dios y mi relación con mi pareja, porque ambas cosas las hicimos de manera voluntaria. Nadie nos obligó a entregar nuestra vida a Cristo, nadie nos obligó a casarnos. Lo hicimos porque lo sentimos en el corazón. Y de igual manera se cultivan las relaciones, se cultiva la relación con el Señor.
ambas cosas van juntas. Si mi vida como cristiana cae, mi vida nuestra vida matrimonial cae, va a caer. Dice que nos despojamos del viejo hombre con sus hechos. Eso está en Colosenses 3:9. Y nos vestimos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Muchos de nosotros tenemos cosas que sostenemos. Muchos de nosotros tenemos cosas que hemos nacido de nuevo. Estamos en una iglesia, somos cristianos, somos parte del reino de Dios, somos parte, nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida, somos una familia. Muchos de nosotros todavía sostenemos cosas que le pertenecen al viejo hombre que nos soltamos, que quizás nadie las ve, pero nosotros las tenemos aquí guardaditas y las miramos y las degustamos y las disfrutamos. ¿Se acuerdan del joven rico? Hacía todo lo que él conocía la ley y seguía la ley. Pero cuando el Señor le dice que él dé todas sus posesiones, que dé a los más necesitados, a los que estaban pobres, ¿qué hizo él? Bajó su cabeza y se fue triste. Eso era lo que lo aguantaba. ¿Qué nos aguanta a nosotros, hermanos? De que toda esta vida sea transformada, de que las cosas viejas queden a un pasado y seamos criaturas nuevas. Solamente el Señor lo sabe. Solo el Señor lo sabe, lo que nos está aguantando. Ahora yo pido en lo que podamos abrir nuestras Biblias en Lucas 22, del 31 al 34. Vamos a hablar de la transformación del apóstol Pedro. Vamos a hablar de una mirada del Salvador. Vamos a hablar de una mirada redentora. Vamos a conocer al apóstol Pedro a través de sus ojos, de lo que hizo Dios con él y de lo que él y del cambio que él sufrió, que él pasó a raíz de mirar a su maestro. Vamos a ver la advertencia que el Señor le hace a Pedro y el descuido y la ignorancia que Pedro hace a semejante advertencia. Así que en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34 leemos: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo, para sacudirlo como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, el Señor le dice a Pedro: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vemos la advertencia que el Señor le hace a Pedro y vemos la respuesta de Pedro. La impulsividad de Pedro no lo lleva ni siquiera a pensar qué le está diciendo el Señor. El Señor le está diciendo: Satanás te pidió, yo rogué para que tú vueltos confirmes a tus hermanos. ¿Cómo responde Pedro? ¿Qué le dice Pedro? Que él no solamente a la cárcel, a muerte. Y Pedro de corazón lo decía. Pedro amaba al Señor. Así él mostraba su amor, su impulsividad, su carácter era la manera que él mostraba el amor al Señor. Pedro no decía mentira. En su interior él decía: yo no, quizás los demás, pero yo, maestro, ¿cómo yo? ¿Cómo yo te voy a negar? ¿Cómo yo voy a hacer esto? Así que él ni siquiera escucha esa advertencia, pero el Señor le dice: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. 3 veces. Pedro, hermanos, muchas veces nosotros actuamos de la manera de Pedro. Yo no. Alguien nos puede estar diciendo: te veo un poco débil, hermano, te veo esto, estoy orando, el Señor me presentó, o viene una palabra, o viene alguien a decirnos, o escuchamos una conversación, y es el Señor advirtiéndonos y darnos una alerta. Esto está pasando. Y nosotros en nuestro orgullo personal decimos: yo no, allá los demás, allá yo conozco, yo sé. La diferencia, hermanos, entre, hablando ya del sistema climatológico, de los fenómenos de la naturaleza,
a nosotros recibimos, muchos de ustedes recibieron ayer alertas de que venía, pues hay una posibilidad de nieve, ¿verdad? Con hielo. Muchos de nosotros recibimos eso en nuestros teléfonos, sea cual sea, pueden ser vientos huracanados, puede ser lluvia, puede ser granizo, sea lo que sea, puede ser un tornado, lo que se puede predecir. Y nosotros recibimos una alerta. Esa alerta es prepárense, esa alerta es vayan, miren que tengan velas, miren que tengan pan, las cosas necesarias, ¿verdad? Esa es el alerta. El alerta de nuestra vida es mientras estamos aquí en esta tierra. El alerta de nuestras vidas es esta palabra cuando se predica. La alerta de nuestras vidas es cuando el Señor está diciendo guarden, velen, cuiden. Ese es el alerta. ¿Cuál es el warning y cuál es la advertencia? Cuando una alerta, hablando en lo climatológico, cuando una alerta cambia a advertencia, es que los meteorólogos vieron en un mapa que se nos presenta, nosotros no lo entendemos, pero ellos sí. Y ese mapa nos presenta y nos dice a nosotros que ese fenómeno natural, ese desastre natural, ya está. Ya lo vieron, la ruta es hacia el norte, sur, y vienen tantas pulgadas y esa hora y va a tardar tanto. Entonces la advertencia, el Señor a Pedro aquí le dio una advertencia. No le dijo, no le estaba preguntando, pero ¿qué crees? ¿Que Satanás te va a pedir para zarandearte? No, él le dijo, me pidió para zarandearte para sacudirlo, mas yo rogué por ti. Mire cuántos de nosotros a veces ignoramos palabras y las repartimos, ¿verdad? Porque somos buenos para repartir palabras que duelen. Eso es para fulano, eso es para el otro. Si usted se sienta detrás de mí, usted ve que yo le doy un codazo a mi esposo, él me da un codazo a mí, porque pues no es para mí, es para ti. Hey, Dios te está hablando, John G. A mí no. Y nosotros hacemos eso, tenemos eso. Nosotros tenemos que cuidar, hermanos, y no ignorar las advertencias. Si en nuestros hogares, si en nuestros matrimonios, si en nuestras relaciones, el Señor nos está diciendo, nos está advirtiendo, cuidado, cuidado. Hermanos, no discutamos con el Señor. Es que ya lo ha visto en el mapa, es que ya ve que se acerca, es que ya sabe que es inevitable. En el alerta, en este tiempo, es donde nosotros tenemos que nutrirnos de su palabra, es donde nosotros tenemos que cuidar las relaciones entre esposo y esposa, es donde nosotros tenemos que cuidar las relaciones con nuestros hermanos, es donde nosotros tenemos que obedecer el orden bíblico de Dios, porque Él lo hizo, no lo pusimos nosotros, Él lo hizo con un propósito y para beneficio nuestro y para que su nombre sea glorificado. Hermanos, la profecía muestra la justicia de Dios y la intención de que cada uno de nosotros seamos llevados al arrepentimiento. Para eso es que el Señor nos habla, para que mira, Francis, estás fallando en esto, para que yo llegue con un corazón contrito y humillado y me arrepienta delante del Padre, porque Él pagó un precio muy grande por nosotros. Ahora vamos nosotros. Luego nosotros vemos uno, no lo voy a leer, pero voy a resumirlo. Luego de eso nosotros vemos al maestro que se va al monte, ¿verdad? Como él siempre hacía, al monte de los olivos, él va y sus discípulos se van con él. Y Jesús ora, ¿te acuerdas? Esto es momentos antes, esta conversación es momentos antes del Señor ser crucificado. Entonces el Señor va y dice la palabra que el sudor del Señor eran gotas como gotas de sangre que caían. El Señor lloraba, el Señor gemía y le dice al Padre, pasa de mí esta copa, mas que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor sabía que la muerte y una muerte dolorosa lo iba a tocar. Sus discípulos, el Pedro, que no solo a la cárcel sino a la muerte, estaba dormido. Sus discípulos no lo oyeron, su gemido. Sus discípulos no escucharon gotas caer a la roca. Sus discípulos estaban dormidos. ¿Y qué hizo el Padre? Dice que un ángel del cielo bajó para fortalecerlo. No lo fortaleció, no lo consolaron sus discípulos. El Señor en medio de nuestra crisis,
El Señor manda ángeles para fortalecernos. Yo creo firmemente, amados hermanos, que si el Señor nos está hablando de que fortalezcamos nuestros matrimonios, nuestras relaciones, nuestras vidas, es porque necesitan ser fortalecidas. Es porque quizás hay una laguna pequeña, pero quizás hay lagunas grandes. Es porque necesitamos restablecer y tomar lo que es nuestro, lo que Él nos dio. ¿Qué le dice el Señor cuando los encuentra dormidos? Levántense y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. La importancia de la oración, hermanos, la importancia de la oración es para yo tener una relación con Dios. Y yo sé que muchos de nosotros, yo lo he dicho 1001 vez, yo oro cuando manejo, yo oro cuando preparo la cena, yo oro cuando trabajo, yo oro cuando voy de camino a los sitios. No, hermanos, yo siempre estoy orando y amén. Como hijos de Dios, esa palabra tiene que estar aquí rebotando y acordándonos y repitiéndola. Como hijos de Dios, ese es nuestro trabajo. Pero esa no es la oración que se refiere. La oración que se refiere es la intimidad con Dios. El yo pasar un tiempo a solas con Dios. Porque si yo paso tiempo a solas con Dios, yo conozco esa voz, yo conozco esa Biblia, yo conozco esa palabra y yo tengo una relación de hija y padre. Yo tengo una relación íntima con el Señor. Lo mismo nos pasa con nuestros esposos, hermanas, y las esposas. Hermanos, si no pasamos tiempo juntos, lo desconocemos. Si mi tiempo con el esposo o la esposa es de te vas para el trabajo, me voy, llegaste, ¿qué quieres de comida? Si es eso, es algo que flaquea, es un descuido personal en la intimidad de conocer a la persona. Nosotros, por más años que llevemos de casado, nunca dejamos siempre encontramos algo nuevo en ellos, o en ella, siempre encontramos algo nuevo. Es lo mismo, descuidar mi vida de oración es lo mismo que descuidar mi relación. No todo tiene que ser una cena cara, no todo tiene que ser una salida a caminar, una salida a un parque. A él no le gusta llevarme a los parques de pelota porque yo me antojo de todo, como las nenas chiquitas, de todo veo y de todo quiero. Pero hermanos, cosas que se puedan disfrutar los dos. Los que tienen niños pequeños, déjenselos a los abuelos un día y disfruten eso. Disfruten. Si nosotros no disfrutamos nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros cónyuges, hermanos, vamos a poder seguir caminando. ¿Cómo que no? Los discípulos estuvieron con Jesús. Él no los desechó. Pero es una relación liviana, es una relación sin fruto, es una relación que no impacta. Y nosotros queremos vidas que impacten, nosotros queremos vidas que cambien, amados hermanos. Es a través de la oración que conocemos a Dios. Es a través de la intimidad con nuestros cónyuges que los conocemos. Es a través de hablar, de conversar, de disfrutar y de ver y de decir, sí, todavía es lo más graciosito el muchacho o lo más de eso la muchacha. Es ese disfrute, hermano, ese tiempo que no tiene precio. Ahora vamos nosotros a ver esa advertencia que le dio Dios a Pedro ser cumplida. Porque Dios no miente, no es hijo de hombre para que miente, no miente ni se arrepiente. Lo que Dios dice que hace, lo hace. Con o sin nosotros, con nuestra aprobación o sin las nuestras. Él es Dios. Eso que Él le ordena, nosotros no lo podemos hacer. Más adelante en Lucas, ahí mismo en los versículos del 54 al 60, vamos a ver esa advertencia. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. ¿Y quién se sentó en medio de ellos? Pedro. Ahí estaba Pedro. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Pero él le negó diciendo, mujer, no lo conozco, la primera. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy, la segunda.
Y después pasó como una hora. Yo imagino que en esa hora Pedro dijo, yo estoy salvo, nadie más me ha reconocido. Pero dice que pasando como una hora, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y mientras Pedro hablaba, el gallo cantó. Lo que el maestro le dijo. ¿Usted se imagina ese dolor de Pedro al oír ese canto del gallo mientras él lo negaba? Porque no pasó después, pasó la tercera vez, tal y como su maestro le había dicho. Hermanos, que no nos coja a nosotros algo así, que cuando Dios nos esté dando una alerta, cuando Dios nos diga, nosotros podamos, no nos confiemos en nosotros mismos, nosotros podamos decirle al maestro, yo estoy atenta, yo estoy alerta, yo voy a mirar a mi alrededor, yo voy a cuidar lo que veo, yo voy a cuidar lo que hago, yo voy a cuidar lo que sale de mi boca, yo voy a cuidar lo que permito en mi hogar, yo voy a cuidar lo que permito cuando estoy a solas. Esa advertencia no es mentira. Ese gallo cantó y eso habrá sido devastador para el discípulo que lo amaba. Para el discípulo que horas antes había dicho, hasta la cárcel, maestro. ¿Y qué hizo? Se sentó en fuego ajeno. Se sentó en fuego ajeno a disfrutar, a ver, a huir. Pero dice que de lejos lo miraba. Usted se imagina mirar al maestro de lejos, calentándose en fuego ajeno y negando a su maestro, negando al que él había visto hacer milagros, mirando al que él mismo anduvo sobre agua, porque él se lo permitió, mirando a la persona que estuvo 3 años con él. A ese lo negó, a ese lo negó. Vamos a ver, hermanos, lo que ahora vamos a mirar, vamos a estudiar esa mirada que transforma. Ustedes han visto una persona en dolor, mirarlo a los ojos con un dolor, una persona que ha sufrido una pérdida o una persona que está en congoja. Son unos ojos, sus ojos hablan más fuerte que su boca, que sus palabras. Ahora vamos a ver esa mirada, por eso el cántico, por eso le decía, veo los ojos de amor. La única manera que Cristo nos ve es con ojos de amor. Vamos a ver esa mirada que transforma. Vamos a ver a ese Pedro que ahora conoce, ¿se acuerdan la transfiguración? Que Dios le había revelado quién era. Vamos a ver ese Pedro que ahora dice, ahora veo al Hijo de Dios. Vamos a mirar en Lucas 22, 61 al 62. La transformación de un hombre fuerte, la transformación de un hombre sanguinario, de un hombre que sabía lo que decía, un hombre dispuesto a dejarlo todo. Vamos a mirar esa transformación, vamos a mirar cuando deja lo viejo y ahora comienza lo nuevo. 22, 61 al 62 dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Quién se volvió? ¿Quién se volvió a mirarlo? El Señor. ¿Qué mirada le habrá dado el Señor a Pedro? No fue una mirada, yo dudo que haya sido una mirada de I told you so. Yo me imagino que la mirada que el Señor le dio a Pedro es, no he acabado contigo. Yo me imagino que la mirada que le dio el Señor fue, te advertí para que no pasaras por este dolor. Yo me imagino que era una mirada de, comenzamos de nuevo. Yo me imagino que era una mirada de, Satanás te pidió, pero acuérdate que yo rogué por ti para que tu fe no mengue, para que tu fe no caiga, porque todavía tienes trabajo. De vuelta vas a comisionar a tus hermanos. Esa mirada de contigo no ha acabado. Cuando nuestros hijos hacen algo mal,
Nosotros le damos unas miradas que uno dice, si las miradas mataran, yo estuviera pero en el piso, enterrada hace años. Pero esa no fue la mirada de Cristo, es una mirada de amor. Pero Él volvió, el Señor oye el canto del gallo. Pedro oyó el mismo canto del gallo. Pedro recordó lo que el Señor dijo. El Señor dijo, esto fue lo que le dije, esto fue lo que le advertí. Pero ese canto del gallo fue devastador para Pedro, porque Pedro había negado a su amigo, Pedro había negado a su maestro, Pedro había negado al que él había dejado las redes, por él había soltado las redes. Pedro negó al que le permitió que le cambiara el nombre. Pedro negó al que dejó todo. Pedro negó al que fue parte de la transfiguración. Pedro negó al que caminó por las aguas. Pedro negó al que le había lavado los pies. Pedro negó al que le había dicho, hasta la muerte voy por ti. A ese amigo negó. Y por eso es que dice que lloró. El llanto de Pedro fue un llanto transformador. La mirada del maestro transformó a Pedro. Y lo que Pedro sostenía, que era que él confiaba en sí mismo. Él se recostaba en su propia prudencia. Yo puedo, yo sé, yo participé, yo anduve, yo conozco mucho como para dejarte. Ese orgullo Pedro lo deja. Y Pedro se deja, comienza a dejar moldear por el Señor. Amados hermanos, si en nuestros matrimonios hay aspereza, porque a mí tú no me dices qué hacer, a mí tú no me vas a hacer. No, ya nosotros estamos en una relación demasiado rutinaria, amados hermanos. Nosotros tenemos que soltar eso y permitir que sea el maestro el que cambie nuestras vidas. El arrepentimiento produce una convicción. El arrepentimiento trae una necesidad de que exista un cambio. Si nosotros mirásemos a los ojos de nuestras parejas, y yo les exhorto a que lo hagan, no necesariamente aquí, pero sí en sus hogares, y miren a sus parejas, como lo hicimos una vez frente a testigos, frente a un sacerdote, un pastor, haya sido la persona que nos haya casado, o un juez, y nos dicen, mírense a los ojos, y esa mirada es de amor, ¿verdad que sí? Cuando uno dice sí, lo acepto, es una mirada de amor, sí, entrego. En la muerte, hasta la muerte, en la enfermedad, en la salud, en los tiempos buenos, los tiempos no tan buenos. Hermanos, pero si hoy mirásemos a nuestras parejas, quizás viéramos una mirada de dolor, una mirada de amargura, una mirada de soledad, quizás viéramos una mirada de infidelidad, quizás viéramos una mirada de aspereza, quizás viéramos una mirada de descuido espiritual, quizás nuestras miradas hacia el cónyuge serían unas miradas de dolor, más que lo que hicimos hace años frente a testigos, porque estamos quebrados, porque hemos fallado. Y le hemos fallado a Dios, y le hemos fallado al otro, y le hemos fallado a la congregación, y le hemos fallado a la iglesia y a una sociedad. ¿Por qué? Porque no hemos permitido que la mirada del Salvador transforme nuestras vidas. Porque estamos viviendo vidas de recuerdo, de que me conozco la palabra, pero no tengo intimidad con Dios. De que sé que estoy casada, pero casi no conozco los gustos, o no me interesa lo que le gusta, porque ya, bueno, que él lo haga y yo lo hago. Hermanos, la mirada de Cristo a Pedro fue una mirada de perdón, de te amo. Ahora, si nosotros miráramos a nuestros cónyuges, ya poniendo las cosas de atrás en el pasado, y todas son nuevas, hechas nuevas, como leímos, ¿verdad? Entonces, ya esa mirada de dolor, de soledad, de desprecio, de infidelidad, de lo que haya sido, de amargura, esa mirada queda atrás, porque todo está hecho, porque hemos hablado, porque hemos confesado, porque hemos pedido perdón. Y ahora volviéramos a mirarnos y volviéramos a recordar, hermanos, el día que nos enamoramos, la primera acogida de mano, el primer beso, la primera salida. Si nosotros esa mirada la cambiáramos y dijéramos, yo me enamoré de esta persona y yo juré y yo prometí amor.
hasta que la muerte me sorprenda. Hermanos, si esa mirada nosotros la cambiáramos, hiciéramos como hizo ese maestro y nosotros recibiéramos el perdón, pero también pidiéramos perdón, porque parte de la oración, nuestro tiempo íntimo con Dios, es confesarle a Dios donde yo le he fallado, pero también lo tenemos que hacer con los nuestros, lo tenemos que hacer si hemos fallado, porque no hay cosa peor que palabras que no se dicen, porque hoy estamos y mañana no. Porque hoy nos levantamos, pero muchos no tuvieron esa bendición de poderse levantar. Hermanos, podemos ir a 20 retiros matrimoniales y son buenos. Nosotros los hemos hecho, son buenos. Uno sale pompeado, al mes se le olvida. Pero nosotros tenemos que pensar y recordar que todo eso lo podemos hacer. Pero si yo no suelto lo que a mí me amarra, no vamos a ser transformados completamente. Lo nuevo no entra a un 100%. Podemos pensar, podemos hacer creer, pero los de la casa nos conocen mejor que nadie. Este hombre me conoce a mí mejor que mis hijas y yo lo conozco a él mejor que nuestras hijas. ¿Por qué? Porque es un diario de 24/7, un diario vivir. Entonces podemos engañar a muchos, pero a los de la casa no se engañan, ellos saben. Ellos saben lo que pase, lo que ocurre. Y nosotros leemos, hermanos, que el arrepentimiento, y nosotros sabemos, que el arrepentimiento produce cambios. Y hubo cambio en la vida de Pedro. ¿Se acuerdan cuando las mujeres fueron a la sepultura a ungir al maestro? Que encuentran la piedra removida y hay un hombre vestido, un joven vestido con batas blancas. Y le dice él a ellas que él ha resucitado. Le dice en Marcos 16:7, y le dijo, pero id, decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Pedro era discípulo, ¿sí o no? Curioso que le dice, ve y dile a los discípulos y a Pedro. ¿Para qué? Porque Pedro, ¿te acuerdas que te dije que vas a comisionar? ¿Te acuerdas que te dije que tenemos trabajo? Cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado dones y regalos. ¿Qué hacemos con ellos? Pero el Señor nos va a pedir cuenta. Y le dice específicamente, ve y dile a los discípulos y a Pedro que yo voy al frente, que yo voy al frente. Y allí le veréis como os dijo. No les mintió. Jesús le había dicho a los discípulos que él iba a morir, resucitaría y volvería, ¿sí o no? Y Jesús lo hizo, pero lo hace intencionalmente. Y sintamos que hoy, intencionalmente, Jesús, Dios nos está llamando por nombre uno por uno. Nos está diciendo, vayan, yo voy al frente, yo voy al frente. Y luego nosotros vemos cuando el Señor llama a Pedro y tiene una conversación con Pedro única. Y le dice en Juan 21:15-17, lo voy a leer por el tiempo corto, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro se entristeció que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. 3 veces lo negó, 3 veces el Señor le preguntó. Pero la última vez que le dice, Señor, tú lo sabes todo. Esa es la omnisciencia de Dios. Pedro se le quería decir al Señor, tú sabías que esto iba a pasar. Tú sabías que te iba a negar. Tú sabías que Satanás me había pedido para zarandearte porque tú eres un Dios omnisciente. Tú todo lo sabes. Y Pedro se lo reconoce. Ahí le dice, tú lo sabes todo. O sea, Señor, tú sabes que yo te amo
como sabías que te iba a negar, y aún así estoy aquí contigo comiendo, partiendo el pan, y tú me estás llamando por nombre, como lo hiciste, Simón, Simón. El diablo, Satanás te ha pedido para zarandearte. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nosotros reconozcamos su omnisciencia, no nos escondemos de Él, que reconozcamos que Él es un Dios omnipresente, en todo momento está, y que es un Dios omnipotente, que todo lo puede hacer. Ahora está de mí reconocer quién es Él, está de mí soltar y dejar que Dios moldee nuestras vidas, está de mí ponerme en esa rueda y permitir que las manos del alfarero me hagan de nuevo, porque lo que vio no le gustó, lo que vio no le sirve y tiene que hacernos de nuevo, y tenemos que dar vuelta en esa rueda mientras sus manos nos sostienen. Y eso fue lo que Pedro hizo. Eso Pedro quería. El Señor sabía que lo amaba. Pero el Señor quería que Pedro lo dijera. Tú lo sabes todo. Reconoce que no eres tú. Reconoce que no es lo mucho que has vivido. Reconoce que soy yo en ti, que es mi poder en ti lo único que te puede mover. Y luego que vemos nosotros un Pedro transformado. Hermanos, en el libro de Hechos se dice que las personas cuando veían a Pedro caminar, sacaban a los enfermos en las camas para que la sombra de Pedro los tocara y fueran sanados. Pero era el poder de Pedro, era el poder de Dios en Pedro, porque había soltado todo y permitía que Dios hiciera. Hermanos, si nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo y le decimos al Señor, tú lo sabes todo, tú puedes, ayúdame, esos hogares van a ser restaurados, nuestros matrimonios van a ser fortalecidos, nuestros hijos van a ser fuertes, porque aunque se aparten, Él los va a traer otra vez, porque Él lo prometió, porque Él no miente, porque su palabra es verdad. Hemos experimentado, hemos experimentado vivencias únicas con el Señor, vivencias que nunca olvidaremos, como Pedro las vivió. Pedro tuvo vivencias inolvidables con el Señor. Nosotros también. Nosotros hemos tenido vivencias en nuestros matrimonios hermosas. A nosotros no podemos hacernos los ciegos de que los años pasan. Amén, hermano. Los años pasan y no pasan en vano. No pasan en vano, hermano. Pero el Señor quiere que de esas vivencias que nosotros de esas experiencias que hemos vivido, no queden en un recuerdo, que se hagan nuevas, que sean transformadas en nuestras vidas, que mi entendimiento sea renovado día a día para poder contemplar su hermosura, para poder tener paz, para disfrutar, amados hermanos, de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, para disfrutar de las promesas que están aquí para mi esposo, para mí, como pareja, como familia, como abuelo, como miembros de una sociedad, como miembros de una iglesia. El Señor quiere que nosotros permitamos que Él nos transforme. Dejemos lo que nos aguanta, si es orgullo, sea lo que sea, hermanos. El tiempo pasa, el tiempo pasa. Y yo les voy a contar una experiencia personal de una mirada que nunca olvido. Mi padre fue un hombre sumamente inteligente, hermanos, un hombre genio, un hombre profesional, un ejecutivo, un hombre punto en blanco, un hombre sumamente elegante. Le tocaba un tema y mi padre sabía hablar de todo. Mi padre era un hombre muy respetado en nuestro pueblo. Mi padre le fue infiel a mi madre yo no sé cuántas veces. Perdí cuenta, era hasta vergonzoso. Pero nadie veía a mi padre así, siempre era Mr. Bonilla. Nadie sabía lo que había en la casa. Amados hermanos, mi padre, a insistencia de mi mamá, que había sido enfermera, había trabajado como enfermera, le dice al doctor, que era amigo de la familia, Longo, Bonilla está perdiendo mucho peso, debes hacer una biopsia. Y el doctor le dice, bueno, vamos a hacer, Juan, ve a la casa, ve al hospital, te voy a hacer tal día una biopsia. Mi padre entró a hacerse una biopsia, salió con una traqueotomía y un tubo para alimentarlo.
Tiene un cáncer tan avanzado en un lugar inoperable y mi padre tenía que ser alimentado y mi padre le dice al doctor, el doctor le dice: te quedan 6 meses de vida. Devastador para nosotros, un hombre saludable. Y él dice: yo quiero que Carmen sea la única persona que me succione y me alimente. Y mi madre lo hace. Y cuando yo fui, succionar un paciente, el ruido es, gracias Juan, el ruido es una cosa que usted lo tormenta. Usted cree que la persona está muriendo. Mi madre lo succionaba, mi madre lo cuidaba, lo alimentaba. Mi madre era una mujer, una cocinera que se la ha hecho a cualquiera. Y él olía y él quería saborear y mi mamá cocinaba y le pasaba por los labios la comida. Y luego le echaba la comida que él necesitaba, el Ensure. Y cuando nosotros entrábamos al cuarto, es una mirada que mi esposo y yo hablamos siempre de ella. Y mi papá no podía hablar ya por la traqueotomía. Él escribía, yo tengo sus libretas que él escribía. Las gotas de llanto de mi padre rodaban y mojaban la almohada. Mi padre clavaba la mirada a mi mamá, que lo cuidó fielmente. Hermanos, no pudo haber una restauración porque ya le estaba postrado en una cama. 6 meses después él muere. Una mirada que nunca se olvida. Una mirada 6 meses, el ver a mi madre día y noche haciéndole eso. Día y noche. ¿Qué pasó por su mente? Las advertencias. ¿Qué pasó por su mente? Los alerta. Pero ¿qué pasó por su mente? Que hay una mujer fiel a él, a lo que había prometido. El día que una enfermera iba a la casa, porque nosotros dijimos: mami necesita ayuda, vamos a enterrar a papi, y al otro día mami. El mismo día que llegaba una enfermera a la casa a cuidar de mi padre murió de noche. Nadie tocó a mi padre sino mami. Hermanos, nosotros no sabemos si hoy es la última vez que vemos a nuestra pareja. No lo sabemos. Pero que no nos vayamos sin que haya palabras no dichas. Que no nos vayamos sin que haya un perdón. Que no nos vayamos sin que la mirada de nuestro Cristo transforme nuestras vidas. El tiempo de Dios es perfecto, pero el tiempo de Dios llega a un fin también. Así que, hermanos, coja a su pareja de la mano, ore por su pareja, enamórese otra vez. Son los pequeños detalles los que enamoran a las personas. No es la mucha palabra, no es el mucho dinero, es el tiempo lo que nunca recobramos. Es el tiempo lo que vale. Y ese tiempo con nuestro Señor, que sea un tiempo que marque nuestras vidas y que sea un tiempo, hermanos, que transforme nuestras vidas. No tomemos por sentado nuestras parejas. Hermanos, nosotros no sabemos cuando algo llega y de qué manera va a llegar. Y si vamos a poder decir palabras, pero que esas miradas que quizás están opacas, esos ojos que quizás están llenos de lágrimas, que quizás adentro arde nuestro corazón por dolor, que podamos nosotros restituir, que podamos nosotros fortalecer lo que Dios nos llamó a hacer. Nosotros como matrimonio tenemos que llevar la antorcha. El mundo está mal. Hermanos, mientras nosotros hablamos hoy, hay 2 países que se quieren ir a guerra. Si se estalla una tercera guerra mundial o no, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si se estalla otra guerra, ya hay militares en Europa, ya hay militares en alerta y ahí se destruyen familias. Y nosotros lo que no sabemos
es que si se arma una guerra, la economía colapsa. Muchas cosas se van, hermanos, mientras hablamos, porque la amenaza es real, porque Ucrania y Rusia están en alerta. Pero Estados Unidos también. Pero Alemania también. Entonces nosotros no sabemos. Rumores de guerra, y muchas veces decimos, ¿cuántas veces yo no he oído rumores de guerra? Hermanos, no descuidemos la advertencia. Estén nuestros oídos atentos a lo que está pasando alrededor. Cuidemos el tiempo con el Señor. Cuidemos el tiempo de oración. Cuidemos a nuestras parejas. Cuidemos nuestra relación con Cristo. Hermanos, los tiempos están malos. Vamos a hacer luz y vamos a dejarle a nuestros hijos un mundo mejor. No dejemos a nuestros hijos sin ellos no saber lo que es un matrimonio sólido. No los dejemos. Como dije al principio, aquí somos una cosa, en la casa somos otra. Somos otros. Que seamos luz donde quiera que nos paremos. Que no busquemos la mano de Dios, que busquemos el corazón de Dios. Que nosotros seamos los que volteamos al maestro y le digamos, ayúdame porque no puedo más. Sosténme porque me caigo. Que dependamos a un 100% de Él y nuestros matrimonios en sus manos. Hermanos, de corazón les digo, cuiden sus matrimonios. El león, el Satanás anda buscando destruir hogares. Porque si destruye hogares, destruye sociedades. Hagamos nosotros lo que el Señor nos manda. Ustedes saben las olimpiadas que va la antorcha y la pasan. Leta, ¿verdad? Así nosotros como gente mayor, y hablo ya de mi persona, tenemos una responsabilidad grande de ser ejemplo a los matrimonios más jóvenes. Las tenemos, hermano. Porque de acuerdo a como usted ve un matrimonio en una iglesia, los jóvenes van a decir, sí, yo quiero ser como aquellos viejos, o yo quiero seguir así. Hermanos, cuidemos cómo nos tratamos con nuestras parejas, como hermanos, como siervos del Señor. Anhelemos pasar tiempo con Él. Regresemos al primer amor. Regresemos a Él. Yo quiero orar, hermano, por cada uno de ustedes, por nuestros matrimonios, de nosotros, y que el enemigo ni siquiera intente, porque no va a encontrar cabida, porque no va a encontrar zorras que ni siquiera pueda entrar en nuestras vidas. Hermanos, según el sistema climatológico, los meteorólogos saben lo que va a pasar. El Señor lo sabe y aquí está. De tapa a tapa. El que no lo confiese ahora, arriba lo va a tener que confesar, aunque después te vas para el infierno, pero dice que toda rodilla se doblará delante de Él y con toda lengua confesará que Él es el Señor. Hagámoslo ahora, disfrutemos de este tiempo, cuidemos lo que el Señor nos ha dado, cuidemos el tesoro porque se lo vamos a entregar una vez más. Amén. Si alguien quiere pasar al frente, hágalo. Si no, yo de corazón le ruego, hable con su pareja, enamórese otra vez de su pareja. Enamórese con los cambios, con las arrugas, con lo que sea. Enamórese, no descuide su tiempo, no descuide. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Dios, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque aún en medio de lluvia, Padre, aún en medio de nieve, Señor, tu mano, Señor, nos ha sostenido y nos guarda. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí. Gracias, Cristo amado, por los que nos han escuchado. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Dios, por la transformación de Pedro. Gracias, Dios, por esa mirada, Señor Dios, que tú tuviste a bien darle a Pedro, Padre, y enseñarnos a nosotros que tú eres un Dios de oportunidades, Señor, que hemos tenido experiencias contigo única, Padre. Transfórmanos, mi Dios, que el viejo hombre salga para que tú, Señor, puedas entrar completamente en nuestras vidas. Cedemos, Señor, todo lo que a nosotros nos aguanta y nos impide tener un tiempo y disfrutar de todas tus maravillas, Padre.
perdona el descuido que quizás hemos tenido como pareja, como hijos tuyos, Cristo amado, como miembros de tu iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, a poner nuestra mirada en ti, a recibir esa mirada de nuestra salvación, Señor, a disfrutar de tu gracia, a disfrutar de tu misericordia, Padre, entendiendo que tú pagaste un precio muy caro por ella, Cristo amado. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado. Gracias, Cristo amado, por todo lo que tú nos permites tener. Y, Señor, te ponemos el resto de nuestro día en tus manos. En el nombre de Jesús oramos.